todos, bienvenidos a mi canal Economía para el Mundo. Hoy vamos a conocer el Fondo Monetario Internacional. Haga parte de este concepto, qué realiza el Fondo Monetario Internacional y qué aportes tiene tanto al crecimiento económico y el desarrollo económico. Ven y construya un conocimiento propio desde el Fondo Monetario Internacional. Economía para el Mundo. El Fondo Monetario Internacional es una organización internacional que se crea en el año de 1945 para promover la cooperación monetaria internacional, la estabilidad financiera y el crecimiento económico global. Seguidamente, miramos que el objetivo del Fondo Monetario Internacional se centra en tres puntos importantes. Uno de estos es la estabilidad financiera, que va a promover la cooperación monetaria internacional, y la estabilidad, que la oferta monetaria puede incidir en eso. Trabaja con los países miembros para prevenir y resolver esas crisis financieras. Su segundo objetivo está enfocado al crecimiento económico. Allí el Fondo Monetario Internacional busca fomentar un crecimiento económico sostenible y de alta calidad en los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Esto influye en la reducción de la pobreza y la promoción de la inclusión financiera. Y su tercer objetivo es el desarrollo sostenible. Trabaja para integrar las consideraciones ambientales y sociales en las políticas económicas de los países miembros para lograr un desarrollo sostenible en el largo plazo. Dentro de estos objetivos, su misión es promover la cooperación monetaria internacional, fomentar el crecimiento económico sostenible y enfocado a los objetivos del desarrollo sostenible con visión 2030 en reducir la pobreza. Si adaptamos a los nuevos desafíos, el Fondo Monetario Internacional ha tenido que adaptarse a unos desafíos en el siglo XXI. La globalización, la crisis financiera del 2008, la pandemia dada en el año 2020 del COVID-19 y el cambio climático han planteado nuevas exigencias al Fondo Monetario Internacional. Encontramos un crecimiento inclusivo que nos va a permitir promover el crecimiento económico que beneficie a todos los países, fortalecer la gobernanza global, fomentar la cooperación internacional para abordar los desafíos globales. Sostenibilidad ambiental, es allí donde integramos los objetivos del desarrollo sostenible en políticas y programas. Y un concepto fundamental que aborda y adopta un nuevo desafío del Fondo Monetario Internacional es aprovechar las tecnologías digitales para mejorar la eficiencia de sus operaciones. El Fondo Monetario Internacional ha respondido a estos desafíos desarrollando nuevas políticas, programas y herramientas para ayudar a los países miembros a enfrentar los desafíos. Los comienzos del Fondo Monetario Internacional surgen a finales de la Segunda Guerra Mundial en un contexto de profunda crisis económica y financiera. Las negociaciones para la creación del Fondo Monetario Internacional se iniciaron a mediados de 1944 bajo la Conferencia del Tratado en Bretton Woods en Estados Unidos, pero ese acuerdo en 1945 y en el año de 1946 se funda el Fondo Monetario Internacional. Su objetivo principal, como lo mencionaba, es promover la cooperación monetaria internacional, evitar las crisis financieras y fomentar la estabilidad económica. ¿Qué decide en el Fondo Monetario Internacional y quién lo hace? El Consejo de Gobernadores principalmente es el órgano supremo del Fondo Monetario Internacional, compuesto por los ministros de finanzas o los gobernadores de los bancos centrales de los países miembros. Existe un Consejo Ejecutivo, que es un órgano de decisión del Fondo Monetario Internacional, formado por 24 directores ejecutivos que representan a los países miembros. Un director gerente, que es el máximo responsable del Fondo Monetario Internacional, elegido por el Consejo Ejecutivo, que dirige las operaciones del fondo.
y el personal del Fondo Monetario Internacional, que es un equipo de expertos que asesora al Consejo Ejecutivo y al director gerente en cuestiones económicas y financieras. ¿Dónde sale el dinero del Fondo Monetario Internacional? Es muy importante tener claro este dinero que sale del Fondo Monetario y de dónde llega. Tiene una serie de fuentes que financian y que le permiten prestar dinero a los países miembros. Las principales fuentes de financiación del fondo son las cuotas de los países miembros, que se basan en la economía de cada país, y es el Fondo Monetario Internacional, que también obtiene ingresos de las inversiones de sus activos. Vemos entonces las cuotas de los países miembros, que se basan en el tamaño de la economía de cada país, y vemos los ingresos de la inversión de activos, que es el Fondo Monetario Internacional invierte sus activos en mercados financieros y obtiene ingresos de estas inversiones. ¿Qué servicios nos presta el Fondo Monetario Internacional a los países miembros? La asesoría económica, el financiamiento, la prevención de crisis y la capacitación. La evolución del crédito del Fondo Monetario Internacional surge una vez dado la fundación del fondo. En la década de los 50, el fondo se enfoca en préstamos a corto plazo para países con déficits en la balanza de pagos. En la década de los 60 se introdujo la línea de crédito para países con programas de ajustes macroeconómicos. En la línea de la década de los 70 encontramos que el fondo creó el servicio financiero ampliado para préstamos a largo plazo destinados a financiar déficits estructurales. En la década de los años 80 se desarrollaron programas de ajuste estructural para países en desarrollo con problemas de deuda. En los años del 90 se implementaron programas de asistencia financiera para países en transición hacia economías de mercado. Y dentro de la década del 2000, el Fondo Monetario Internacional amplió su papel en la respuesta a crisis financieras globales y la gestión de riesgos sistémicos. La estructura organizativa del Fondo Monetario Internacional es una organización intergubernamental compuesta por 190 países miembros. Su estructura organizativa se basa en un Consejo de Gobernadores, como lo mencionaba anteriormente, que es el órgano supremo de decisión. Los gobernadores son los ministros de finanzas o los presidentes de los bancos centrales de los países miembros. El Consejo de Gobernadores elige, en este caso, a un director gerente, que es el jefe ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. El director gerente preside el Consejo Ejecutivo, que está formado por 24 directores. Estos directores representan a los países miembros y toman decisiones sobre las políticas del Fondo Monetario Internacional. Programas de asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional. Entonces encontramos una facilidad de crédito ampliado y encontramos a su vez una línea de crédito flexible. En este caso es un programa que otorga un acceso preventivo a financiamiento a los países con sólidos fundamentos económicos y de políticas sólidas. Busca además prevenir crisis futuras y brindar un margen de maniobra para enfrentar shocks externos. Condicionalidad de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Allí se otorgan con condiciones según un conjunto de medidas que los países deben adoptar para obtener el préstamo. Estas medidas están diseñadas para asegurar que el país tome medidas para solucionar sus problemas económicos. Las condiciones pueden variar según el tipo de préstamo y la situación económica del país. Puede incluir medidas para mejorar las políticas fiscales, reducir el déficit público, controlar la inflación o promover reformas estructurales. Las condiciones pueden generar controversias. Algunos argumentan que las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional son demasiado estrictas y pueden tener efectos negativos en la economía del país. En otro caso, otros defienden la importancia
de las condiciones para asegurar la sostenibilidad de los préstamos. ¿Qué papel fundamental juega el Fondo Monetario Internacional en la estabilidad económica global? Allí encontramos la prevención de crisis, el fomento de la cooperación, la estabilización de la economía y la asistencia técnica a países miembros. Existen ciertas críticas y debates en torno al Fondo Monetario Internacional. Dentro de estas hay una condicionalidad. Se critica la condicionalidad de los préstamos que pueden imponer políticas austeras y perjudiciales para los países en desarrollo. La falta de democracia. El sistema de votación del Fondo Monetario Internacional otorga un poder desproporcionado a los países ricos, lo que genera una falta de representatividad. La intervención externa. Algunos argumentan que el Fondo Monetario interviene excesivamente en las políticas económicas de países miembros, limitando la soberanía nacional. Y el impacto en las políticas. Se debate el verdadero impacto de las políticas del Fondo Monetario Internacional en el desarrollo económico y social de los países en desarrollo. Por último, vamos a encontrar esos retos y perspectivas a futuro que el Fondo Monetario Internacional tiene. Creciente inestabilidad económica. Es allí donde el fondo enfrenta desafíos crecientes derivados de la creciente inestabilidad económica global, como son las consecuencias de la pandemia, el conflicto en Ucrania y Rusia actualmente, la inflación y las tensiones geopolíticas. Encontramos un nuevo reto que es la adaptación a la transformación digital. El Fondo Monetario Internacional debe adaptarse a la creciente influencia de la transformación digital, en esta incluyendo la tecnología financiera, el comercio electrónico y actualmente el impacto de la inteligencia artificial en la economía global. Por tercero, un reto y una perspectiva es fortalecer la gobernanza global. El fondo debe fortalecer la gobernanza global para responder a los desafíos comunes, incluyendo la cooperación internacional, la equidad en el sistema financiero y el desarrollo sostenible. Y la transparencia y rendición de cuentas, como último reto, debe mantener el fondo un alto grado de transparencia y rendición de cuentas en sus operaciones, incluyendo la evaluación de la eficacia de sus programas y la gestión de riesgos. Esto ha sido una parte del Fondo Monetario Internacional, su estructura, el concepto y a qué se dedica el Fondo Monetario. Espero que sea de utilidad para ustedes en su formación. Espero comentarios, preguntas y no olvides suscribirte para nuevos videos. Chao, chao, Dios los bendiga.